Cuando supe que habría una boda en mi edificio, pensé que sería un lindo momento para todos. Nunca imaginé que yo sería la única vecina que no recibiría invitación. No dijeron por qué, pero lo que no sabían es que ese salón donde iban a casarse me pertenecía a mí. Me dejaron fuera de un momento especial. Pero nadie se preguntó quién era realmente, ni qué papel jugaría sin que lo notaran. La soledad tiene sus propios sonidos. Yo los conozco bien. El tic-tac pausado del reloj de pared que me regaló Roberto hace 15 años. El crujido de las páginas de un libro cuando las paso despacio, saboreando cada palabra. A mis 70 años, he aprendido a encontrar compañía en estos pequeños detalles. Mi nombre es Elena Vázquez. Enviudé hace 8 años. Vivo en el 8º piso de un edificio de apartamentos en lo que ahora llaman zona privilegiada. Cuando nos mudamos aquí con Roberto, era un barrio normal, de familias trabajadoras. Con los años, los cafés caros y las boutiques fueron llegando, y de repente nuestro modesto hogar se convirtió en propiedad codiciada. Muchos vecinos vendieron y se fueron. Nosotros nos quedamos. Era nuestro hogar, con sus 85 metros cuadrados, 2 habitaciones y una pequeña terraza donde cultivo mis geranios, albahaca y un pequeño limonero que da frutos cada primavera. Después de jubilarme como maestra de literatura del Liceo Municipal, pensé que mis días serían monótonos. Enseñar había sido mi pasión durante 35 años. Ver los ojos de un adolescente iluminarse al comprender un poema de Neruda o discutir acaloradamente sobre García Márquez me hacía sentir que estaba cambiando el mundo, aunque fuera un aula a la vez. La vida tiene formas curiosas de sorprendernos, incluso cuando creemos que ya ha revelado todas sus cartas. El edificio donde vivo tiene 12 apartamentos. Todos nos conocemos, o al menos nos conocíamos hasta hace poco. La señora Martínez, del 6º, me trae bizcochos cada domingo. El matrimonio Gómez, del 9º, siempre me invita a sus reuniones familiares desde que saben que estoy sola. Incluso el joven Alejandro, del 4º, viene a pedirme consejos sobre sus problemas amorosos, como si yo fuera una experta en el tema. Supongo que para él, haber estado casada durante tantos años me convierte automáticamente en una sabia del amor. Fue hace aproximadamente 6 meses cuando llegaron los nuevos vecinos. Un matrimonio joven, bueno, no están casados aún, pero ya hablan de boda. Se mudó al apartamento frente al mío. Martín y Carolina. Él tiene 27 años. Trabaja en una empresa de tecnología y siempre lleva el cabello un poco despeinado, como si acabara de salir de la cama. Ella tiene 25, es diseñadora gráfica freelance y posee una energía contagiosa que llena el pasillo cada vez que sale o entra. La primera vez que nos cruzamos fue cuando estaba regresando del supermercado. Cargaba mis 2 bolsas, no muy pesadas porque he aprendido a comprar lo justo, cuando la puerta frente a la mía se abrió de golpe. «¡Cuidado!», exclamó una voz femenina mientras una cabellera castaña se asomaba precipitadamente. Era Carolina. Llevaba ropa deportiva y parecía tener prisa. «Disculpe, casi la golpeo», dijo con una sonrisa apresurada. «Soy Carolina, acabamos de mudarnos». «Elena Vázquez», respondí acomodando mis bolsas. «Bienvenida al edificio». «Gracias, abuelita», contestó con naturalidad. ¿Necesita ayuda con eso? Ese abuelita se me clavó como una pequeña astilla. No era la palabra en sí, sino el tono. Ese tono que usan algunas personas jóvenes cuando hablan con alguien mayor, como si automáticamente fuéramos frágiles o estuviéramos confundidos. «No, gracias, querida. Puedo sola», respondí con una sonrisa que esperaba no revelara mi incomodidad. «¡Caro, vamos tarde!», gritó una voz masculina desde dentro del apartamento. «Ya voy», contestó ella, y luego se volvió hacia mí. «Un gusto conocerla, señora Elena. Si necesita algo, estamos aquí enfrente». Y se fue corriendo hacia el ascensor, con esa prisa característica de la juventud,
como si cada minuto perdido fuera irrecuperable. Nuestra relación se desarrolló así, en encuentros breves y cordiales. Cuando se cruzaban conmigo en el pasillo, siempre sonreían y saludaban. A veces, Martín me ayudaba con alguna bolsa particularmente pesada, insistiendo con un deje que yo me encargo, abuelita, que me hacía sentir más años de los que tengo. Una tarde, Carolina tocó a mi puerta. Necesitaba un poco de azúcar para un pastel que estaba preparando. Le ofrecí pasar mientras buscaba en mi alacena. «Tiene un hogar muy acogedor», comentó recorriendo con la mirada mi sala, donde libros se apilaban en estanterías que Roberto construyó. «¿Vive sola?» «Sí», respondí mientras le entregaba el azúcar. «Mi esposo partió hace 8 años». «Oh, lo siento mucho». Su expresión se tornó compasiva. «Debe ser difícil». «La vida sigue, querida», dije sin dramatismo. «Uno aprende a construir nuevas rutinas». Ella miró mis libros con curiosidad. ¿Le gusta leer? Fui maestra de literatura durante toda mi vida laboral. Sus ojos se iluminaron brevemente. «Qué interesante. Yo apenas tengo tiempo para leer con todos mis proyectos de diseño». Hizo una pausa y añadió: «Pero mi abuela también era maestra, de primaria. Siempre decía que los niños la mantenían joven». Ese comentario, aunque bien intencionado, tenía esa nota sutil de condescendencia que he aprendido a reconocer. La idea implícita de que una persona mayor necesita algo que la mantenga joven, como si envejecer fuera una enfermedad que hay que combatir. «Los adolescentes te mantienen alerta, eso es seguro», respondí con una sonrisa. «Y también te enseñan a no tomarte demasiado en serio». Carolina se despidió agradeciendo el azúcar y yo regresé a mi libro un poco descolocada por la conversación. No era nada nuevo. Esa mezcla de amabilidad y condescendencia era algo con lo que muchas personas de mi edad lidiamos a diario. Con el paso de las semanas, nuestros encuentros se volvieron parte de la rutina. Yo recibía sus paquetes cuando no estaban en casa. Ellos, ocasionalmente, me traían algún postre que habían preparado en exceso. Una relación cordial de vecinos, nada más. O eso pensaba. Fue en la reunión mensual de vecinos, en el pequeño salón comunitario del edificio, cuando todo comenzó a cambiar. Yo asistía regularmente, más por costumbre que por necesidad. Me gustaba estar informada sobre los asuntos del edificio y, además, era una oportunidad para socializar un poco. Aquella tarde de abril, la reunión transcurría con normalidad. Discutimos sobre las goteras en el techo del 10º piso, la necesidad de pintar nuevamente el vestíbulo y el problema recurrente de algunos vecinos que no recogían los desechos de sus mascotas, lo habitual. Al final, cuando ya nos disponíamos a retirarnos, Martín y Carolina pidieron la palabra. «Queremos compartir una noticia con todos ustedes», anunció Martín, tomando la mano de Carolina. «Nos vamos a casar». Los aplausos y felicitaciones no se hicieron esperar. La señora Martínez los abrazó efusivamente. El matrimonio Gómez les ofreció consejos no solicitados sobre la vida matrimonial. Incluso el siempre reservado señor Jiménez, del apartamento 12B, estrechó la mano de Martín con genuina alegría. «Felicidades». Me acerqué para felicitarlos también. ¿Ya tienen fecha? «Sí, será el 15 de junio», respondió Carolina radiante. «En exactamente 3 meses». «Un día precioso para una boda», comenté. «¿Ya tienen el lugar?» La expresión de Carolina cambió sutilmente. Una sombra casi imperceptible cruzó su rostro. «Sí, hemos reservado en Villa Moderna», respondió con un entusiasmo que sonaba ligeramente forzado. «Es un lugar nuevo, muy elegante y moderno, como su nombre indica». «Suena maravilloso», dije, notando cómo su mirada ya se desviaba hacia otros vecinos que esperaban para felicitarla. «Gracias, señora Elena», dijo Martín y agregó rápidamente. «Disculpe,
tenemos que hablar con los demás. Y así, educadamente, fui desplazada de la conversación. No le di mayor importancia. Era su momento después de todo. Lo que no imaginaba era que aquella pequeña interacción sería el preámbulo de algo que me haría reevaluar muchas cosas sobre mí misma y sobre cómo el mundo me percibía. La vida me enseñó que hay secretos que es mejor guardar, no por vergüenza, sino porque revelarlos prematuramente les resta poder. Mi secreto no era algo oscuro ni doloroso. Al contrario, era mi mayor orgullo desde que Roberto partió. Cuando mi esposo partió, entre los papeles que dejó, encontré la escritura de un local comercial a las afueras de la ciudad. Nunca me había hablado de esa propiedad. Según su abogado, Roberto lo había comprado como inversión 5 años antes, con la intención de que fuera nuestra jubilación. Para que nunca te falte nada, mi Elena, decía la carta que dejó junto a los documentos. El lugar había sido un restaurante que quebró y llevaba años abandonado. Estaba en una ubicación privilegiada, cerca del mirador que da al río y rodeado de árboles centenarios. A pesar del deterioro evidente, cuando lo visité por primera vez, pude ver su potencial. Al principio pensé en venderlo. ¿Qué haría yo con un espacio así? Pero conforme pasaron los meses tras mi jubilación, la idea de tener un proyecto propio comenzó a seducirme. Mis ahorros de toda la vida como maestra, sumados a la pensión de Roberto, me daban cierta libertad económica. ¿Por qué no intentarlo? Así nació el Jardín de Cristal, un salón de eventos que diseñé combinando mi amor por los libros, las plantas y los espacios luminosos. Contraté a arquitectos que plasmaron mis ideas, grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural, jardines verticales que purificaban el aire, pequeños rincones de lectura dispersos estratégicamente para quienes buscaran un respiro durante las celebraciones. Cada detalle reflejaba algo de mí, de mi historia, de mi visión. La transformación tomó casi 2 años. Hubo momentos en que dudé, cuando los costos se disparaban o los permisos se complicaban, pero perseveré, con esa terquedad que Roberto siempre decía que era mi mejor y peor cualidad. Necesitaba ayuda para la operación diaria, por supuesto. Fue entonces cuando conocí a Miguel, un hombre de 40 años con experiencia en hotelería que buscaba un cambio en su vida profesional. Desde nuestra primera entrevista hubo química. Él entendió inmediatamente mi visión y la complementó con su experiencia práctica. Se convirtió en el administrador, la cara visible del negocio, mientras yo supervisaba desde las sombras. Un arreglo que nos funcionaba perfectamente a ambos. Para mi sorpresa, el Jardín de Cristal se convirtió rápidamente en uno de los lugares más solicitados para bodas y eventos importantes en la ciudad. La combinación de naturaleza, elegancia y calidez resultó irresistible. Teníamos reservaciones con meses, a veces años de anticipación. Este proyecto me dio un propósito cuando más lo necesitaba. Ver cómo las parejas jóvenes se emocionaban al recorrer el lugar, imaginar sus momentos más felices desarrollándose en un espacio que yo había creado, me llenaba de una alegría diferente a la que experimentaba como maestra, pero igualmente satisfactoria. Sin embargo, decidí mantener mi propiedad como un secreto incluso para mis vecinos y amigos cercanos. No por engaño, sino porque disfrutaba de la vida tranquila que llevaba, de ser simplemente la señora Elena, la maestra jubilada. Además, había algo reconfortante en tener un espacio que era completamente mío, donde podía ser creativa y tomar decisiones sin las expectativas o juicios de los demás. Cada semana visitaba el Jardín de Cristal, usualmente en días de semana cuando no había eventos. Revisaba las cuentas con Miguel, discutíamos mejoras, planeábamos la temporada. Era mi refugio, mi proyecto y, de cierta forma, mi legado. Nunca imaginé que estos 2 mundos separados, mi vida en el edificio y mi rol como propietaria del salón,
colisionarían de la forma en que lo hicieron. Mayo llegó con una explosión de actividad en el edificio. La boda de Martín y Carolina se acercaba, y el tema dominaba las conversaciones en el ascensor, en el vestíbulo, en las reuniones casuales de vecinos. Todos parecían involucrados de alguna manera. Consejos sobre el vestido, recomendaciones de fotógrafos, anécdotas de sus propias bodas. Una tarde, regresando de mi visita semanal a El Jardín de Cristal, vi a Carolina en el pasillo entregando sobres a la señora Martínez y al joven Alejandro. Su rostro resplandecía con esa luz especial que tienen las novias en los días previos a su boda. Son las invitaciones formales, explicaba con entusiasmo. Aunque ya todos saben la fecha, queríamos hacerlo oficial. Me detuve junto a mi puerta, buscando las llaves en mi bolso. Carolina me vio, y por un instante algo parecido a la incomodidad cruzó su expresión. Se recuperó rápidamente y se acercó. «Señora Elena, ¿cómo está?» Su voz sonaba ligeramente más aguda de lo normal. «Muy bien, querida. Veo que ya están repartiendo las invitaciones». Carolina miró el pequeño montón de sobres que llevaba en las manos y luego a mí. «Sí, estamos muy emocionados». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Verá, sobre la boda...» Algo en su tono me alertó. Reconocí esa inflexión particular que usan las personas cuando están a punto de dar una mala noticia que han ensayado. «El lugar es algo pequeño», continuó, evitando mi mirada. «Y hemos tenido que limitar mucho la lista de invitados. Familia cercana y algunos amigos íntimos, ya sabe». Sonreí levemente. Era evidente lo que estaba pasando. «Por supuesto, entiendo perfectamente», respondí con calma. «Además», añadió rápidamente como si necesitara justificarse, «va a ser una celebración bastante animada. Música alta, jóvenes bailando hasta tarde. A su edad seguro preferirá descansar que aguantar todo ese alboroto». A su edad. 3 palabras que condensaban perfectamente cómo me veía. No como Elena, la mujer que había educado a generaciones de estudiantes, que había creado un negocio exitoso, que seguía teniendo sueños y proyectos. No, simplemente como una anciana que necesitaba tranquilidad y reposo. «Tienes razón», respondí sin perder la sonrisa. «Las fiestas largas ya no son lo mío». El alivio en su rostro fue casi cómico. Claramente había esperado algún tipo de decepción o reproche de mi parte. «Me alegra que lo entienda», dijo, tocando brevemente mi brazo. «Oh, creo que los Gómez ya llegaron. Debo entregarles su invitación». Y con eso, se alejó presurosa hacia el ascensor. Me quedé un momento allí, con la llave a medio girar en la cerradura procesando lo sucedido. No estaba herida, no exactamente. Era más bien una confirmación de algo que ya sabía. Para muchos, mi valor había disminuido con los años, como un objeto que se deprecia con el tiempo. Entré a mi apartamento, dejé mi bolso en el sofá y me serví un té. Por la ventana, vi el cielo teñirse de naranja mientras el sol se ponía. Pensé en Carolina y Martín, en su juventud, en sus expectativas. Yo también había sido joven, también había creído que el mundo era principalmente para personas como yo, en la flor de la vida. El tiempo enseña muchas cosas, entre ellas, paciencia. No les guardaba rencor. Después de todo, estaban repitiendo patrones que la sociedad les había enseñado. Y yo no necesitaba su validación para saber quién era. Una semana después, el edificio entero parecía haberse transformado en una extensión de los preparativos de la boda. Vecinos que normalmente apenas se saludaban, ahora conversaban animadamente sobre qué vestido usarían o qué regalo llevarían. Todos excepto yo, por supuesto. Me convertí en la observadora silenciosa de aquella alegría compartida. Estaba regando mis plantas en la terraza cuando escuché una voz alterada que venía del pasillo. Me asomé discretamente y vi a Martín hablando por teléfono, paseando nerviosamente de un lado a otro.
Su expresión reflejaba angustia. ¿Cómo que cancelado?, decía con voz tensa. Reservamos hace 4 meses, pagamos el adelanto completo. ¿Quiebra? ¿Estás seguro? Hizo una pausa, escuchando a su interlocutor. Su rostro palideció visiblemente. 3 semanas. La boda es en 3 semanas. Pasó una mano por su cabello, desordenándolo aún más. No, no puede hacernos esto. ¿No hay ninguna solución? Otra pausa. Martín cerró los ojos, como intentando contener su frustración. Entiendo. Sí, envíeme ese correo con la información para el reembolso. Gracias. Terminó la llamada y se quedó inmóvil un momento, como si no supiera qué hacer a continuación. Luego entró a su apartamento, cerrando la puerta más fuerte de lo necesario. No necesitaba más detalles para entender lo sucedido. Villa Moderna, el lugar que habían elegido para su boda, aparentemente había quebrado o tenía problemas serios. A 3 semanas de la fecha, encontrar un lugar alternativo sería prácticamente imposible. La mayoría de los salones buenos se reservan con 1 año de anticipación, a veces más. Regresé a mis plantas, pero ya no podía concentrarme. La imagen de Martín, tan abatido, se había grabado en mi mente. Pensé en Carolina, en su entusiasmo, en esa luz especial que había visto en su rostro. Pronto se enteraría de la noticia, si no lo sabía ya. Como si mis pensamientos la hubieran convocado, escuché el llanto de Carolina a través de las paredes. Un llanto desconsolado, interrumpido por lo que parecían explicaciones atropelladas de Martín. «Todo está arruinado», la escuché gritar. «1 año planeando y ahora no tenemos dónde casarnos». La voz de Martín, intentando calmarla, era apenas audible. «He llamado a todos los lugares que conocemos», decía él. «Está todo reservado. Es temporada alta de bodas». «No puede ser». El llanto de Carolina se intensificó. «Mis padres vienen desde el extranjero, los invitados ya compraron sus pasajes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cancelarlo todo?» Me alejé de la pared, incómoda por estar escuchando una conversación privada, aunque fuera involuntariamente. Sus voces se fueron apagando mientras me adentraba en mi sala. Me senté en mi sillón favorito, el que Roberto y yo compramos juntos poco antes de su partida. Acaricié la suave tela del apoyabrazos, pensativa. Lo que estaba considerando era una locura, ¿verdad? ¿Por qué debería ayudar a quienes me habían excluido deliberadamente? Pero mientras reflexionaba, recordé algo que mi madre solía decirme. «Elena, a veces la mejor respuesta no es una palabra, sino un gesto». Tomé mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «Miguel, soy Elena». «Elena, ¿cómo estás? Justo iba a llamarte. Las nuevas luces para el jardín ya llegaron y...» «Miguel», lo interrumpí suavemente. «Necesito preguntarte algo. ¿Tenemos algún evento programado para el 15 de junio?» Hubo un breve silencio mientras imaginé, consultaba el calendario. «Déjame ver. Sí, la boda de los Fuentes. Es una reservación de hace más de 1 año. ¿Y no tuvimos una cancelación reciente? ¿Alguna otra fecha en junio?» Otro momento de silencio. «De hecho, sí. Los Méndez cancelaron para el 22. Algo sobre la novia enfermándose gravemente. Ofrecieron pagar la penalización completa». Mi mente trabajaba rápidamente. ¿Podríamos mover a los Fuentes al 22? Ofreciéndoles algún tipo de compensación, por supuesto. «Posiblemente», respondió Miguel, y noté la curiosidad en su voz. «Elena, ¿qué estás planeando?» Le expliqué brevemente la situación, la joven pareja de mi edificio, su crisis, mi idea. Miguel me escuchó sin interrumpir. «Entonces, ¿quieres que contacte a esta pareja como si fuera una coincidencia?», resumió cuando terminé. «Que les ofrezca el jardín de cristal para el 15 de junio
sin mencionar tu conexión con ellos. Exactamente, confirmé. Podrías decir que recibiste su información de alguna agencia de eventos que está ayudando a parejas afectadas por el cierre de Villa Moderna. ¿Y si preguntan por la propietaria? Diles que es una mujer que prefiere mantenerse en el anonimato. No estarías mintiendo. Miguel guardó silencio por un momento. Podía imaginarlo sopesando la situación. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó finalmente. ¿No sería más sencillo simplemente ofrecerles tu ayuda directamente? Pensé en la expresión de Carolina cuando me explicaba por qué no estaba invitada a su boda. En su condescendencia bien intencionada pero hiriente, en cómo me veían. No, Miguel, no quiero su gratitud. Solo quiero... Me detuve buscando las palabras correctas. Solo quiero que tengan su día especial. El resto vendrá por sí solo. Como quieras, accedió finalmente. Moveré a los Fuentes. Les ofreceré un descuento sustancial por las molestias. Y contactaré a tu vecino mañana a primera hora. Gracias, Miguel. Sabía que podía contar contigo. No hay de qué. Pero, Elena. ¿Sí? Algún día tendrás que explicarme tu filosofía de vida. A veces no te entiendo, pero siempre aprendo algo de ti. Sonreí, aunque él no podía verme. La vida es larga, Miguel. El rencor ocupa demasiado espacio en ella. Después de colgar, me acerqué a la ventana. La noche había caído sobre la ciudad y las luces de los apartamentos vecinos brillaban como estrellas cercanas. En algún lugar ahí afuera, mi pequeño jardín de cristal esperaba para ser el escenario de otra historia de amor. Desde mi ventana, pude ver a Martín y Carolina en su balcón. Ella recostaba su cabeza en el hombro de él, evidentemente agotada por el llanto. Él la abrazaba protectoramente, como prometiendo silenciosamente que encontraría una solución. Y la encontrarían, aunque no de la manera que esperaban. A veces, la vida toma giros inesperados. A veces las personas mayores tenemos más recursos de los que los jóvenes imaginan. Y a veces, la mejor venganza no es la confrontación, sino un acto de bondad que nadie ve venir. Sonreí para mis adentros y cerré las cortinas. Mañana sería un día interesante. La mañana siguiente amaneció inusualmente despejada. Desde mi ventana, podía ver cómo el cielo se pintaba de un azul intenso, sin una sola nube que interrumpiera su perfección. Un buen augurio, pensé, mientras preparaba mi café de cada día. No había dormido mucho, lo admito. La conversación con Miguel y la decisión tomada me mantuvieron despierta más de lo habitual. No porque dudara, sino porque mi mente se entretenía imaginando lo que estaba por venir. El teléfono sonó justo cuando terminaba mi desayuno. Era Miguel. Buenos días, Elena. ¿Te desperté? Para nada. Sabes que soy madrugadora, respondí acomodándome en mi sillón. ¿Qué ocurre? Ya hablé con los Fuentes. Su voz sonaba satisfecha. Aceptaron el cambio de fecha sin problemas. Les ofrecí un descuento del 30% y una mejora en el menú. Dijeron que era una señal divina, porque justo querían adelantar su luna de miel para aprovechar mejores precios en los pasajes. Perfecto. Y... Voy a llamar a tu vecino en una hora, continuó. Quería asegurarme primero de que no habías cambiado de opinión. No, Miguel, sigo convencida. Como digas, te avisaré cómo resulta todo. Después de colgar miré el reloj, las 9 de la mañana. A esta hora, Martín probablemente ya estaría en su trabajo, intentando concentrarse mientras su mundo personal se desmoronaba. Carolina seguramente seguiría en casa, tratando de encontrar soluciones desesperadas en Internet. Me dirigí a mi pequeña terraza. Casi como confirmando mis sospechas, vi a Carolina en su balcón, hablando por teléfono. Su lenguaje corporal delataba su frustración, gestos bruscos, una mano pasando repetidamente por su cabello. Me alejé un poco para no invadir su privacidad, pero podía escuchar fragmentos de su conversación. No, mamá,
No podemos posponer. Los invitados ya tienen sus vuelos. Sí, Martín está haciendo todo lo posible. No, no hay más lugares disponibles. Regresé adentro, sintiendo una mezcla de compasión y cierta satisfacción anticipada. Pronto recibirían la llamada que cambiaría todo. No porque yo quisiera ser su salvadora o ganarme su gratitud, sino porque, como diría Roberto, a veces la vida necesita un pequeño empujón para poner las cosas en su lugar. El resto de la mañana transcurrió con normalidad. Regué mis plantas, leí algunos capítulos de la última novela que había comprado e intercambié mensajes con Lucía, una ex estudiante que ahora era profesora y ocasionalmente me pedía consejos. La rutina tranquila de una maestra jubilada. Casi había olvidado el asunto cuando poco después del mediodía, mi teléfono volvió a sonar. Elena, misión cumplida. La voz de Miguel tenía un toque de diversión contenida. Contacté a tu vecino. Al principio estaba confundido, luego sospechoso y finalmente incrédulo. Cuando le expliqué que teníamos una cancelación justo para su fecha y que nos habían informado de su situación a través de una agencia que está ayudando a parejas afectadas por el cierre de Villa Moderna, casi llora de alivio. ¿Aceptaron? Más que eso, Miguel soltó una pequeña risa. Me preguntó varias veces si estaba seguro, si no había error. Le dije que podían venir a ver el lugar esta misma tarde, a las 5. Dijo que él estaría en el trabajo, pero que su novia vendría sin falta y que si el lugar era la mitad de bueno de lo que sonaba, firmarían inmediatamente. Excelente, respondí sintiendo una calidez extraña en el pecho. Miguel, asegúrate de que no esté allí cuando vengan. No quiero que me vean. ¿Piensas mantener este secreto hasta que sea el momento adecuado? Lo interrumpí suavemente. Por ahora, todo debe parecer una coincidencia afortunada. Como gustes. Tendré todos los documentos listos. ¿Alguna instrucción especial? Lo pensé un momento. Ofréceles el paquete completo pero con un descuento por su situación. No tanto como para levantar sospechas, pero lo suficiente para que sientan que es una verdadera oportunidad. Entendido. Te mantendré informada. Después de colgar, me acerqué a la ventana de mi sala. Desde allí, podía ver parte del balcón de Martín y Carolina. Ella ya no estaba afuera, pero imaginé que estaría dentro, quizás aún procesando la noticia que acababa de recibir. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. Apenas media hora después, escuché un grito de alegría que atravesó las paredes. «Amor, ¿no vas a creer esto?» Zrenia Carolina sonaba completamente transformada. Ya no había rastro de la desesperación que había percibido esa mañana. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras regresaba a mi lectura. No necesitaba ver más. La rueda comenzaba a girar. A las 4 de la tarde, escuché la puerta del apartamento de enfrente abrirse y cerrarse apresuradamente. Desde mi mirilla, vi a Carolina salir, luciendo especialmente arreglada para lo que seguramente consideraba una reunión importante. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su rostro mostraba esa mezcla de nerviosismo y esperanza que había visto tantas veces en las parejas que visitaban el jardín de cristal. Esperé unos minutos y luego llamé a Miguel. «Ya salió», le informé. «Recuerda, hazle el recorrido completo, muéstrale todo hasta el último detalle». «Descuida», respondió. «Recibirá el tour VIP. Le encantará». Y así sería. Lo sabía. El jardín de cristal tenía ese efecto en las personas. No era solo su diseño o ubicación. Había algo en su esencia, en la forma en que cada espacio había sido creado con una intención específica que resonaba con quienes lo visitaban. Para pasar el tiempo, decidí preparar una tarta de manzana. Era una receta que Roberto adoraba y que yo hacía cada vez que necesitaba ocupar mis manos mientras mi mente procesaba emociones complejas. La cocina siempre ha sido mi refugio, un espacio donde la precisión y la creatividad se encuentran
donde el tiempo adquiere otro ritmo. Estaba sacando la tarta del horno cuando mi teléfono sonó nuevamente. Eran casi las 7. Fue un éxito rotundo. Miguel no ocultaba su satisfacción. Tu vecina Carolina quedó absolutamente enamorada del lugar. Recorrió cada rincón, hizo 1000 preguntas, sacó decenas de fotos. Cuando le expliqué todas las opciones del paquete, sus ojos brillaban. Y al mencionarle el descuento especial, casi se desmaya de la emoción. ¿Firmó los papeles? Inmediatamente. Dijo que no necesitaba consultar con su novio, que él le había dado carta blanca porque estaban desesperados. Me comentó que llevaban más de 20 llamadas a diferentes lugares sin éxito. Según ella, esto era como encontrar un oasis en el desierto. No pude evitar sonreír. Las metáforas siempre han sido mi debilidad. ¿Preguntó por la propietaria? Sí, pero como me indicaste, le dije que eras una inversionista que prefería mantenerse en el anonimato. Se mostró curiosa, pero estaba tan feliz con el lugar que no insistió. Perfecto. Algo más que debas saber. Solo que tu vecina tiene un gusto exquisito, añadió Miguel con un toque de humor. Se detuvo especialmente en tu rincón de poesía, ese que decoraste con primeras ediciones de Neruda y Benedetti. Dijo que era como si alguien hubiera leído su mente y que le recordaba a una maestra que tuvo en el colegio que le hizo amar la literatura. Aquella observación me provocó una sensación extraña, una mezcla de orgullo y nostalgia. Durante mis años como profesora, ese había sido precisamente mi objetivo, que mis estudiantes descubrieran la belleza oculta en las palabras, que se enamoraran de los libros como yo lo había hecho. Gracias por todo, Miguel. Manténme informada de cualquier desarrollo. Lo haré. Ah, y Elena. ¿Sí? Creo que lo que estás haciendo es bastante especial. Y conociéndote, sé que no es por presumir ni por buscar agradecimiento. Es solo tu forma de ser. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Buenas noches, Miguel. Fue todo lo que pude decir antes de colgar. Esa noche dormí tranquila, con la satisfacción de saber que, a mi manera, había ayudado a convertir una crisis en una oportunidad. Los días siguientes fueron como observar una transformación a través de mi mirilla. Martín y Carolina pasaban por el pasillo con rostros radiantes, cargando revistas de bodas, muestras de tela y hablando animadamente sobre los detalles que ahora podían retomar. La crisis había sido superada y la cuenta regresiva para su boda continuaba según lo planeado. El edificio entero parecía haberse contagiado de su renovado entusiasmo. Las conversaciones en el ascensor y en el vestíbulo giraban en torno al milagro que habían experimentado. Consiguieron un lugar aún mejor, decían algunos, y justo para la misma fecha, ¿pueden creerlo?, comentaban otros. Una tarde, mientras recogía mi correo en los buzones del vestíbulo, me encontré con la señora Martínez, quien estaba especialmente locuaz. ¿Se enteró del golpe de suerte de los chicos del 8B? Me preguntó sin preámbulos. Consiguieron el jardín de cristal. Mi sobrina se casó allí el año pasado y dice que es el lugar más hermoso de la ciudad. Carísimo y con lista de espera de meses. No sé cómo lo lograron, pero vaya fortuna. Las cosas a veces salen como deben salir, respondí con una sonrisa enigmática. ¿Usted irá a la boda?, preguntó, y luego añadió antes de que pudiera responder. Ah, cierto. Creo que Carolina mencionó que usted es la única del edificio que no podrá asistir. Una lástima, pobrecita. A su edad, estas celebraciones deben ser agotadoras. Nuevamente ese tono, ese pobrecita tan condescendiente, tan diminutivo, como si mi valor se redujera con cada año cumplido. Cada uno sabe lo que puede manejar, respondí simplemente, sin corregir su asunción. Los preparativos continuaron a toda velocidad. Desde mi ventana, veía el ir y venir de cajas, bolsas y ocasionales visitas de lo que supuse serían familiares que llegaban para ayudar.
A través de las paredes, escuchaba fragmentos de conversaciones llenas de planes y expectativas. Una tarde, 3 días antes de la boda, decidí preparar galletas para Miguel. Era mi forma de agradecerle su complicidad en todo este asunto. Estaba en plena tarea cuando alguien tocó a mi puerta. Para mi sorpresa, era Carolina. Llevaba una pequeña maceta con un cactus en flor. «Buenas tardes, señora Elena», saludó con una sonrisa radiante. «Le traje este detallito. Es de parte de Martín y mía». «Qué lindo gesto», respondí genuinamente sorprendida. «¿A qué debo el honor?» «Bueno, yo…» Parecía un poco incómoda. Quería disculparme por no haberla invitado a nuestra boda. Las cosas han cambiado un poco y ahora tenemos un lugar más amplio. Así que si usted quiere acompañarnos, ahí estaba. La invitación de último momento, motivada probablemente por la culpa o por la superstición de congraciarse con todos antes del gran día. «Es muy amable, Carolina, pero mantendré mi decisión de no asistir», dije con suavidad. A mi edad, uno aprende a valorar las noches tranquilas, pero les deseo toda la felicidad del mundo. Su rostro mostró una mezcla de alivio y vergüenza. «Gracias por entender. De todas formas, queríamos que supiera que la tenemos presente». «¿El lugar que consiguieron es bonito?», pregunté como quien no sabe nada. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. «Es increíble. Se llama el Jardín de Cristal. No sé si lo conoce, pero es simplemente mágico. Tiene estos jardines verticales por todas partes, ventanales enormes y, lo mejor, pequeños rincones con libros antiguos. Me recordó tanto a mi infancia». Hizo una pausa y agregó: «De hecho, me hizo pensar en usted, con su pasado como maestra de literatura». «Suena encantador», dije, permitiéndome disfrutar del momento. «Me alegro mucho por ustedes». Después de que Carolina se marchó, coloqué el cactus junto a mis otras plantas en la terraza. Era un regalo bonito, lo reconozco. Un gesto pequeño pero significativo. Quizás, después de todo, había algo de genuina bondad en ella, solo oscurecida por esas capas de prejuicios que la sociedad nos impone. La mañana de la boda amaneció perfecta, como si el clima mismo quisiera contribuir al éxito de la jornada. Desde temprano, pude escuchar el trajín en el edificio. Vecinos que se preparaban, voces excitadas, puertas que se abrían y cerraban. Desayuné tranquilamente en mi terraza, observando el cielo despejado. No podía evitar pensar en cómo estaría mi jardín de cristal hoy. Miguel había coordinado cada detalle según las preferencias de la pareja. Flores blancas y azules por todas partes, iluminación que simulaba la luz natural incluso en los rincones más apartados, y el menú gourmet que habían seleccionado tras varias degustaciones. Uno a uno, vi partir a mis vecinos, elegantes en sus trajes y vestidos. La señora Martínez llevaba un llamativo conjunto color coral. Los Gómez iban a juego, como siempre. Incluso el tímido Alejandro lucía un traje que claramente era nuevo. Yo pasé la mañana leyendo, cocinando un poco y disfrutando de la inusual tranquilidad del edificio. Tenía planificado un día relajado, quizás una película por la tarde, esa novela que había dejado a medias, tal vez incluso una siesta. El teléfono interrumpió mis planes poco después del mediodía. «Elena, tenemos un problema». La voz de Miguel sonaba tensa. «El sistema de iluminación principal está fallando. Los técnicos dicen que es algo en la configuración central, esa que tú personalizaste cuando remodelamos. He intentado arreglarlo siguiendo tus instrucciones anteriores, pero no funciona». «¿Qué tan grave es?», pregunté, sintiendo cómo la preocupación crecía en mi interior. «Lo suficiente para arruinar el ambiente. La boda comienza en 5 horas, los proveedores empiezan a llegar para montar todo y tenemos zonas completas a oscuras». Me pasé una mano por el cabello, considerando las opciones. «¿No hay manera de que los técnicos lo solucionen?».
Dicen que necesitarían desmontar todo el sistema y podría tomar días. Elena, sabes que esa iluminación es el alma del lugar, especialmente para una boda al atardecer. Tenía razón. La iluminación era uno de los elementos distintivos del jardín de cristal. La había diseñado personalmente, inspirándome en los juegos de luz que se filtraban entre los árboles en el jardín donde Roberto me propuso matrimonio. Iré, dije finalmente. Dame media hora. ¿Estás segura? ¿No querías mantener el secreto? Algunas cosas son más importantes que los secretos, Miguel. No puedo permitir que su día especial se arruine por algo que puedo solucionar. Me vestí con cuidado, no como si fuera a una boda, pero tampoco como para pasar desapercibida. Elegí un conjunto azul marino que Roberto siempre decía que me hacía lucir elegante sin esfuerzo. Me maquillé ligeramente, algo que raramente hacía en mis días normales, y recogí mi cabello plateado en un moño sencillo pero favorecedor. El viaje hasta el jardín de cristal tomó menos de lo habitual, quizás porque conduje un poco más rápido de lo que acostumbraba, o tal vez porque las calles estaban despejadas ese sábado por la tarde. Miguel me esperaba en la entrada de servicio, visiblemente aliviado al verme. «Gracias por venir», dijo, mientras me conducía rápidamente al interior. «He mantenido a los técnicos trabajando en soluciones temporales, pero necesitamos arreglar el sistema central. El lugar ya estaba parcialmente decorado. Las mesas dispuestas en círculos concéntricos alrededor de la pista de baile, los centros de mesa con velas aún por encender, los jardines verticales resplandecientes bajo la luz natural que entraba por los ventanales. A pesar del problema, seguía siendo hermoso. «Muéstrame el panel principal», dije, concentrándome en la tarea. El problema era más complejo de lo que pensábamos. El sistema había sufrido algún tipo de sobrecarga y varios circuitos se habían desconfigurado. Necesitaría al menos media hora para recalibrarlo todo y tendría que hacerlo desde el panel central ubicado en un área visible del salón. «No hay manera de evitar que me vean, ¿verdad?», pregunté a Miguel mientras nos dirigíamos al panel. «Me temo que no. Los primeros invitados comenzarán a llegar en menos de 2 horas, y el personal de servicio ya está por todas partes». «Bien, hagámoslo rápido entonces». Me concentré en el trabajo, recordando la configuración específica que habíamos implementado años atrás. Mis dedos se movían sobre los controles con la familiaridad que da la experiencia. Estaba tan absorta que no noté la presencia de alguien más hasta que escuché una voz familiar. «¿Señora Elena?» Levanté la vista para encontrarme con Carolina. Estaba preciosa, aunque aún no llevaba su vestido de novia. Presumiblemente había venido a supervisar los últimos detalles antes de prepararse para la ceremonia. Su rostro reflejaba pura confusión. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, y luego su expresión cambió a algo más cercano a la indignación. No estaba invitada. Miguel se interpuso rápidamente. «Señorita Carolina, la señora Elena está ayudándonos con un problema técnico urgente. Es una consultora especial para estos casos». Carolina pareció no registrar la explicación. Su mirada iba de mí al panel de control y de vuelta a mí. «No entiendo», dijo finalmente. «¿Cómo es que conoce este lugar? ¿Por qué está tocando esos controles?». Antes de que pudiera responder, uno de los encargados del catering se acercó apresuradamente. «Señor Miguel, tenemos un problema con el espacio asignado para los postres. No caben todos en el área que nos indicaron». Miguel me miró como pidiendo permiso para retirarse. Asentí levemente. «Vuelvo en un momento», dijo, y se alejó con el hombre del catering. Me quedé sola con Carolina, quien seguía mirándome como si fuera una aparición. «Estoy arreglando el sistema de iluminación», expliqué calmadamente mientras seguía trabajando. «Había un fallo que podría haber afectado seriamente la atmósfera de tu boda». «Pero,
¿Cómo sabe hacer eso? ¿Y por qué está aquí? En ese momento las luces del sector norte del salón se encendieron perfectamente. Sonreí, satisfecha con el progreso. Las apariencias engañan, Carolina, dije suavemente. Las personas mayores a veces sabemos cosas que sorprenderían a los jóvenes. Su confusión era evidente, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Martín apareció a su lado. También él se detuvo en seco al verme. ¿Señora Elena? Su voz reflejaba la misma sorpresa que la de Carolina. ¿Qué hace aquí? ¿Está arreglando las luces?, respondió Carolina como si ella misma no pudiera creerlo. Dice que es una consultora. Martín frunció el ceño. No entiendo. ¿La conoces?, preguntó dirigiéndose a mí. Estaba a punto de responder cuando Miguel regresó, acompañado ahora por un hombre mayor que reconocí como el padre de Carolina. ¿Está todo bien aquí?, preguntó Miguel, notando la tensión. No, respondió Carolina. No entiendo por qué nuestra vecina está aquí, tocando los controles de iluminación de nuestra boda. Ni siquiera estaba invitada. Señorita, intervino el padre de Carolina visiblemente incómodo. Creo que deberíamos pedirle a esta señora que se retire. Ya es bastante estrés para un día de boda sin personas no invitadas entrometiéndose. Esas palabras, personas no invitadas entrometiéndose, resonaron en el salón. Miguel, quien había sido paciente hasta entonces, enderezó los hombros y dio un paso adelante. Con todo respeto, señor, dijo con voz clara y firme. Está usted hablando de Elena Vázquez, la propietaria del Jardín de Cristal. La mujer que personalmente diseñó este lugar, que estaba dispuesta a renunciar a su reservación habitual para cederles el espacio cuando perdieron el suyo, y que ahora mismo está salvando la iluminación de la boda de su hija. Creo que le debe una disculpa, no una expulsión. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Podía escucharse el zumbido de las luces que acababa de reparar. Carolina me miraba con los ojos muy abiertos, como procesando lentamente lo que acababa de escuchar. Martín parecía haber sido golpeado por una revelación. El padre de Carolina tenía la boca ligeramente abierta. «Usted es la dueña», logró articular finalmente Carolina. «Sí», respondí simplemente, volviendo mi atención al panel para ajustar los últimos detalles. Construí este lugar después de jubilarme como maestra. Era el sueño de mi esposo Roberto, y después de su partida decidí hacerlo realidad. Pero, ¿por qué no dijo nada?, preguntó Martín. Cuando perdimos nuestra reservación, cuando estábamos desesperados, usted nos escuchó, lo sé. Las paredes son delgadas. Terminé los ajustes finales y cerré el panel antes de responder. Algunas lecciones no se enseñan con palabras, Martín, dije suavemente. A veces la vida misma es la mejor maestra. La comprensión comenzó a dibujarse lentamente en sus rostros. La vergüenza también, especialmente en Carolina, cuyos ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Nosotros. Yo, comenzó ella, pero no parecía encontrar las palabras adecuadas. No es necesario, la interrumpí gentilmente. He terminado con el sistema. Todas las luces funcionarán perfectamente para su boda. Miguel puede encargarse de los últimos ajustes. Me dispuse a retirarme, satisfecha con haber resuelto el problema y, de paso, haber revelado mi pequeño secreto. Era suficiente. No necesitaba más drama ni disculpas forzadas. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Carolina se interpuso en mi camino. «Por favor, espere», dijo, con una voz que ya no tenía ningún rastro de condescendencia. Lo que yo hice, fue horrible. La excluimos deliberadamente. La tratamos como si no fuera importante, como si su edad la hiciera menos valiosa. Y todo este tiempo, usted no solo es la dueña de este lugar increíble, sino que nos ayudó cuando más lo necesitábamos.
Y ahora acaba de salvar nuestra boda arreglando las luces, añadió Martín acercándose, cuando podría habernos dejado en la oscuridad, literalmente. El padre de Carolina, quien hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Señora Vázquez, mis disculpas por mi comportamiento anterior. Estaba protegiendo el día especial de mi hija, pero veo que usted ha hecho mucho más por ella que yo mismo. Miré a cada uno, permitiéndome apreciar la genuina contrición en sus rostros. No sentía satisfacción por su vergüenza, sino cierta paz por la lección aprendida. No hace falta disculparse, dije finalmente. Todos tenemos momentos en que nuestras percepciones nos limitan. Lo importante es reconocerlo y crecer. Carolina tomó mis manos entre las suyas, un gesto que me sorprendió por su espontaneidad. Por favor, quédese, dijo con sinceridad. No como nuestra vecina a la que invitamos por compromiso, sino como nuestra invitada de honor. Este lugar es suyo, y nuestra boda no sería posible sin usted. Miré a Miguel, quien observaba la escena con una sonrisa satisfecha. Él asintió levemente como diciendo, te lo mereces. Está bien, accedí finalmente. Me quedaré. La transformación fue inmediata. Carolina me abrazó impulsivamente, algo que nunca había hecho antes. Martín estrechó mi mano con un respeto que iba más allá de la cortesía. El padre de Carolina insistió en presentarme a toda la familia como la extraordinaria mujer que hizo posible esta boda. Conforme avanzaba la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Para mi sorpresa, muchos de mis vecinos se acercaron a saludarme con una mezcla de asombro y admiración al enterarse de que yo era la propietaria del lugar. La señora Martínez no podía cerrar la boca de la impresión. El matrimonio Gómez me bombardeaba con preguntas sobre cómo había concebido un espacio tan maravilloso. La ceremonia fue hermosa. Desde mi lugar privilegiado, pude ver a Carolina caminar hacia el altar, radiante en su vestido blanco, bajo las luces que yo había diseñado y reparado. Martín la esperaba con esa mirada que solo tienen los enamorados, esa mezcla de vulnerabilidad y certeza. Durante la recepción, me sorprendí disfrutando genuinamente de las conversaciones. Ya no era la viejita del 8A, sino Elena Vázquez, la visionaria detrás del jardín de cristal. Las personas se acercaban para conocerme, para preguntarme sobre mi trayectoria, para escuchar mis historias. En un momento de la noche, Martín subió al pequeño escenario donde la banda hacía una pausa. Tomó el micrófono y solicitó la atención de todos. Quisiera hacer un brindis especial, dijo, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. Por Elena Vázquez, nuestra vecina, a quien no invitamos inicialmente porque pensamos que, a su edad, no disfrutaría de nuestra celebración. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados parecían confundidos, otros incómodos. Lo que no sabíamos, continuó Martín, es que ella es la propietaria de este magnífico lugar que nos acoge hoy. Pero más importante aún, no sabíamos cuánto estábamos perdiendo al excluirla. Hoy no solo celebramos nuestro amor con Carolina, sino también aprendemos una valiosa lección, que la edad nunca debería ser razón para subestimar a nadie. Gracias, Elena, por enseñarnos sin palabras, por tu generosidad y por estar aquí esta noche. Levantó su copa en mi dirección y toda la sala lo imitó. Me sentí conmovida, pero también en paz. No era solo por el reconocimiento, sino por saber que tal vez, solo tal vez, este episodio cambiaría la forma en que estos jóvenes verían a las personas mayores en el futuro. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Contrario a lo que Carolina había asumido, no me sentí cansada ni fuera de lugar. Bailé un poco, reí mucho y recordé lo que era ser parte de un momento de genuina alegría colectiva. Días después, el edificio parecía diferente. O quizás era yo quien lo veía con otros ojos. Los vecinos me saludaban con un respeto que iba más allá de la cortesía habitual.
Algunos incluso se detenían a conversar, interesados repentinamente en mis opiniones sobre diversos temas. Una tarde, alguien tocó a mi puerta. Eran Martín y Carolina, recién regresados de su breve luna de miel. Traían un regalo envuelto elegantemente y una invitación para cenar en su apartamento. «Queremos agradecerle personalmente», dijo Martín mientras me entregaba el paquete. «No solo por el salón, sino por la lección que nos dio». «Una lección que nunca olvidaremos», añadió Carolina, con una sinceridad que no había notado antes en ella. Yo, toda mi vida he visto a las personas mayores como si estuvieran en una categoría aparte, limitadas, frágiles, desconectadas del mundo actual. Nunca me detuve a pensar en todo lo que podía estar perdiéndome por ese prejuicio. Abrí el regalo. Era un hermoso álbum de fotos de la boda. En la primera página, una dedicatoria escrita a mano decía, para Elena, quien nos enseñó que la sabiduría no solo viene con la edad, sino con la generosidad del corazón. Gracias por ser parte de nuestra historia. Es precioso, dije, genuinamente conmovida. Gracias. ¿Vendrá a cenar?, preguntó Martín. Hemos preparado algo especial. Bueno, Carolina ha preparado algo especial. Yo solo puse la mesa. Sonreí ante su honestidad. Me encantaría. La cena fue sorprendentemente agradable. Por primera vez, sentí que me veían realmente, no como una categoría o un estereotipo, sino como una persona con historia, con conocimientos, con valor propio. Carolina me preguntó sobre mi vida como maestra, sobre los retos de emprender un negocio después de los 60, sobre mis sueños aún por cumplir. Martín quería saber más sobre Roberto, sobre nuestra historia de amor, sobre cómo habíamos enfrentado juntos los desafíos de la vida. No había condescendencia en sus preguntas, solo genuino interés. Y eso, más que cualquier disculpa formal, me confirmó que algo había cambiado. Mientras regresaba a mi apartamento esa noche, recordé una frase que solía decirles a mis estudiantes cuando se enfrentaban a prejuicios o injusticias. A veces no necesitamos grandes confrontaciones para ser vistos. A veces, la vida misma se encarga de poner a cada uno en su lugar, con la suavidad de una maestra que corrige sin humillar. Esa noche, antes de dormir, miré las fotografías del álbum que me habían regalado. En una de ellas estaba yo junto a la joven pareja, los tres sonriendo bajo las luces que había diseñado y reparado. No era la sonrisa forzada de quien cumple con una obligación social, sino la sonrisa genuina de quien se siente valorado, respetado, visto. En otra foto, captada sin que me diera cuenta, estaba yo conversando animadamente con un grupo de invitados. Mi rostro reflejaba la pasión con la que seguramente explicaba algún detalle del lugar. Los que me escuchaban mostraban expresiones de genuino interés y admiración. Cerrando el álbum, pensé en Roberto y en lo orgulloso que estaría, no solo por el éxito del Jardín de Cristal, sino por cómo había manejado esta situación, con dignidad y sin rencores. A mis 70 años, seguía aprendiendo y enseñando. La vida continuaba sorprendiéndome, recordándome que nunca es tarde para reafirmar tu valor, para romper estereotipos, para demostrar que la edad es solo un número que poco dice sobre quiénes somos realmente. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Miguel. «Elena, tenemos otra cancelación para septiembre», dijo sin preámbulos. «Y no vas a creer quién está interesado en la fecha. Sorpréndeme». «El sobrino de tu vecina, la señora Martínez. Parece que después de verte en acción en la boda de Martín y Carolina, toda la familia quiere celebrar en el Jardín de Cristal. Específicamente pidió que la señora Elena esté involucrada en los preparativos». Una sonrisa se dibujó en mi rostro. «Dile que estaré encantada», respondí. Cuando colgué, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. La vida tiene formas curiosas de cerrar círculos,
de transformar exclusiones en inclusiones, de convertir prejuicios en aprendizajes. Y a veces, solo a veces, nos da la satisfacción de ver cómo florece una lección plantada con paciencia. No con confrontación ni drama, sino con la silenciosa dignidad de quien conoce su propio valor, independientemente de lo que otros puedan ver o no. Porque al final, como siempre les decía a mis estudiantes, las mejores lecciones son aquellas que nos cambian por dentro, aquellas que nos hacen ver el mundo y a las personas que lo habitan con ojos nuevos. Y esa noche en algún lugar de la ciudad, una pareja joven miraba también las estrellas, quizás reflexionando sobre cómo una mujer que habían subestimado les había enseñado, sin una sola palabra de reproche, que la edad nunca debería ser una barrera para el respeto, la admiración y el reconocimiento. Como diría Roberto, a veces la vida solo necesita un pequeño empujón para poner las cosas en su lugar. Y yo, a mis 70 años, había aprendido a dar ese empujón con la suavidad de quien no busca venganza, sino justicia, con la paciencia de quien sabe que, tarde o temprano, cada uno encuentra su sitio en este mundo complejo y hermoso que compartimos. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.